viviendo por la palabra de Dios. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero la Biblia también dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En los años 1900 hubo dos ancianitas en las costas de Escocia. Una de ellas tenía 84 años y la otra 82. Una era ciega y la otra tenía una tremenda joroba. Pero tenían una pasión por el avivamiento. Deseaban que Dios obrara. Pero ellas ni siquiera podían ir a la iglesia para orar o para adorar. Pero ¿sabe qué hicieron? Convirtieron su casa en un lugar de oración. Y gente empezó a llegar de diferentes lugares. Y comenzó a haber un avivamiento, un despertar, una sed por Dios. Y ellas, con la Biblia que tenían, compartían a muchas personas. Y ahí se estableció una iglesia y el pastor estaba feliz de ver ese gran avivamiento. Ahí mismo se convirtió un joven. Le entregó su vida a Jesús. Se llamaba Donald. Él aceptó a Cristo. Y el pastor empezó a usar y a depender mucho de Donald. Le pedía que dirigiera la oración, que dirigiera las reuniones. Y Dios obraba de una manera impresionante. La gente empezó a enterarse y a llegar de diferentes lugares para estar ahí en ese gran avivamiento. Dios bendijo la iglesia porque dos ancianitas se dejaron usar por el Señor. Estas dos ancianas eran tías de una joven que también había recibido al Señor. El nombre de la joven era Mary M. Smith McLeod. Pero aquella joven viajó a América en 1936 y conoció un hombre que se llamaba Fred. Se casaron enamorados y Dios los bendijo grandemente. Gracias a que Dios había usado a esas dos ancianitas para compartirle a aquella joven. Al llegar a los Estados Unidos, le mandaron aquella Biblia que había sido parte de ese avivamiento en híbridas. Una Biblia que fue usada en ese tiempo tan especial. Una Biblia que había sido un instrumento para llevar el mensaje a muchas personas. Y Mary Ann empezó a tener hijos. Su primer hijo en 1937 le llamó como su padre, Fred. Luego tuvo una hija y le llamó como ella, Mary Ann. Luego tuvo su tercera hija y le colocó Elizabeth. Y en su cuarto hijo, ella pensó un nombre y se acordó de aquel avivamiento donde ella había conocido a Jesús por medio de la palabra. Y aquel día decidió colocarle por nombre Donald. Y ella misma le regaló esa Biblia que sus tías desde los 1900 habían usado para un avivamiento. Ahí nació en 1946 Donald Trump. Ahora es el presidente número 45 de los Estados Unidos. Y esa Biblia del avivamiento de 1900 está en la oficina oval de la Casa Blanca. Quiero decirle algo. Toda nación, toda persona que permita entrar la palabra de Dios a su casa, a una nación donde sea, mientras esa persona se deje guiar y dirigir por esa palabra, esa persona tendrá el respaldo de Dios. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, vosotros sin mí nada podéis hacer. Y cuando uno se deja guiar por la palabra de Dios, entonces Dios derrama su unción, derrama su presencia. Me agrada algo que tiene uno de los billetes, uno de los dólares de aquí de Estados Unidos. Dice, Dios bendiga. En Dios confiamos. Y esa ha sido la consigna de esta nación por muchos años. Mientras tú dejes entrar la palabra de Dios a tu hogar, a tu vida, a tu mente, y te dejes guiar por la palabra, ya no dependerás de los conceptos de los hombres, sino que dependerás de los conceptos de Dios. Mantente firme en la palabra. Reclama la palabra, declara la palabra, porque la palabra de Dios
es la que alimenta nuestro espíritu y la que nos lleva a dimensiones de reino, de autoridad y de bendición espiritual. Soy el Pastor John, de Generación de Conquista a las Naciones, y aquí lo imposible para Dios no existe. Bendiciones.